¿Qué tal, Agustín? Buen día, ¿cómo les va? Buena mañana. Nosotros bien. ¿Por qué se estima que puede llegar a tener éxito cuando, si bien es cierto, los recursos naturales corresponden a las provincias, y esto es por manda constitucional, la política energética la define Nación y no es una decisión de, digamos, de quienes son los propietarios del recurso, en este caso el recurso hidroeléctrico o el recurso hidrocarburífero, por ejemplo, si tenemos en cuenta la generación térmica de electricidad. Eh, y esto no supera la categoría de declaración. ¿Cómo se puede trazar una línea hacia adelante de cierta expectativa favorable a tener en cuenta para este pronunciamiento de las dos provincias, Alejandro? Sí, es claro lo que vos decías, Agustín. A ver, las provincias, en esto lo que podemos hacer son manifestaciones políticas, no es una atribución o una jurisdicción ni de los ejecutivos provinciales ni de las legislaturas. La regulación del marco tarifario eléctrico nacional incluso debe ser establecido, o un beneficio como el que reclamamos debe ser establecido por una ley del Congreso. Sí creemos, y porque el momento sí creemos que ya empezándose a hablar a un año vista, a un año y algo vista de la discusión por la renovación de las concesiones sobre las represas hidroeléctricas, fundamentalmente sobre los ríos que compartimos la provincia de Río Negro con Neuquén, este tema de lo que fue en su momento también en el inicio de estas represas una tarifa diferencial, un beneficio, el único beneficio que teníamos las provincias soberanas de nuestros recursos naturales sobre las que se asentaron las presas, que era la región del Comahue, era esta tarifa diferencial o esta tarifa Comahue, que con la privatización y los nuevos modelos tarifarios de los 90, obviamente se borraron de plano, y que es no solamente, esto no es solamente un reclamo, no estamos pidiendo un privilegio, esto es un reconocimiento por ser los generadores, por ser la región del Comahue, ambas provincias, Río Negro y Neuquén, proveedoras de gran parte de la energía eléctrica que se consume en el país, sobre todo en los grandes centros urbanos, de la cual consumimos o usamos una parte ínfima. Y el nuevo marco tarifario, el nuevo sistema regulador de allá de los 90 establece un mecanismo bastante perverso para quienes somos los generadores de la energía eléctrica, que es un costo, uno de los componentes importantes de la tarifa, que es el transporte o el abastecimiento, fijando un hecho que en la realidad no ocurre, que tiene mucho de ficticio, que es que la energía generada y consumida en el Comahue viaje hasta lo que se considera el kilómetro cero, que es un punto fijado en el Gran Buenos Aires, en Ezeiza, ida y vuelta hasta nuestra región, haciendo que usuarios, industrias, empresas, pero sobre todo rionegrinos y neuquinos, paguemos la energía eléctrica incluso varias veces más cara que un vecino de Buenos Aires, de Capital Federal o de la zona metropolitana. Entonces, Hasta ahí se entiende, Alejandro, hasta ahí se entiende y se comparte inclusive esta mirada. Ahora, ¿cómo se persuade a Nación respecto de la pertinencia de este planteo? creo que tiene mucho de sentido común, tiene mucho de ese federalismo que desde el presidente de la Nación hasta su gabinete, hasta los funcionarios del gobierno nacional, cada vez que enfrentan un micrófono, hay unas declaraciones de la Argentina grande, plantean el federalismo como uno de los ejes de este gobierno. Entonces, Lo que creo pasa que es que el federalismo forma parte del discurso, pero no necesariamente de la acción. Siempre ha sido un país unitario, mayormente. lo que no podemos es dormirnos o seguir llorando sobre la leche derramada y no dejar de plantear una cuestión. Y creo que el momento Agustín, por eso te decía, Sí. en el que se vuelve a discutir la soberanía de las provincias, soberanía plena y constitucional, ¿no? Sobre los recursos naturales, sobre los beneficios económicos que estos recursos naturales generen, creemos que es el momento y que puede ser un momento indicado, con más partidos provinciales, con mucho más peso del federalismo en el Congreso de la Nación, para lograr una ley nacional. Esto no es imponer nada, no es gritar más alto que nadie. Creemos que en una situación como la que se está viviendo, con cada vez mayor desfasaje en las escalas tarifarias entre el interior del país y el AMBA o el Gran Buenos Aires o los grandes centros urbanos, parece que es un momento para plantearlo con firmeza, y de esta manera, de que la voz de ambas provincias, de Río Negro y Neuquén, no tenga fisuras, sea unívoca, sea en el mismo sentido, los ejecutivos, los legislativos provinciales y obviamente también
nuestros representantes en el Congreso de la Nación, ¿por qué no pensar en recomponer esa tarifa diferencial? Que repito, no es un privilegio, sino simplemente es un reconocimiento por ser los principales generadores de energía eléctrica del país. Por lo que me decís y cómo están planteando, digamos, esta negociación, uno puede inferir que no necesariamente los interlocutores serán Darío Martínez al frente de Energía de la Nación o un Kogan al frente de Camesa. Digo, hago referencia a ambos porque son neuquinos, son personas que vienen de aquí de la región y conocen perfectamente cuál es la realidad regional y podrían llegar a compartir esta mirada. Entonces, la discusión, el debate, el análisis, y la negociación no está planteada ahí en la cartera energética, sino está planteada digamos, en el ámbito político y en el Congreso de la Nación. Es que la última decisión o el último, digamos, la manera de restablecer la tarifa como agua es con una ley nacional, porque así se fijó, después se borró en la época del menemismo con un DNU, con un decreto de necesidad y urgencia, pero el andamiaje jurídico es una ley del Congreso de la Nación. Obviamente, como ocurre en las provincias, la opinión y el dictamen y el fundamento técnico de la cartera de energía o de quien conduce Camesa, que para bien, entiendo, son de nuestra región, y podrá influir en que el Congreso sancione con mayor agilidad o con mayor precisión la ley que necesitamos, pero la manifestación política de las provincias debe estar, de los gobiernos, de la legislatura, para que llegue al Congreso clara y obviamente, como vos mencionabas, ¿no? Creo que los conceptos técnicos de las carteras es fundamental también en esto. Uh-huh. Alejandro, y mencionabas recién el tema de las hidroeléctricas. Los contratos de concesión de las represas están en la etapa final, a punto de concluir. Son represas que, digamos, aprovechan un recurso que es potestad de las provincias. ¿Cuál es la idea que se tiene en Río Negro respecto del futuro de esas represas o de esas concesiones o de esa vinculación con quienes hoy operan las represas hidroeléctricas? No, primero y principal que las concesiones vencen, tengo entendido, entre junio y diciembre del año que viene, del 2023, que sean las provincias. A ver, las concesiones hidroeléctricas originales se dieron antes de la reforma constitucional del 94, en el que las provincias adquirieron un carácter claro y absoluto de soberanía sobre los recursos naturales. Entonces, en este vencimiento, la posición que la hicieron pública nuestra gobernadora Gabriela Carrera con el gobernador Omar Gutiérrez hace algunos meses atrás, es que las provincias tienen la necesidad constitucional de intervenir en todo lo que sea relativo a la administración, a la operación, al mantenimiento y a la explotación comercial de represas sobre nuestros ríos. Hubo un hecho nuevo entre la construcción o concesión del Chocón y los días de hoy, que fue la reforma constitucional. Bueno, y en esto las provincias creo que tienen que tener un rol fundamental. Hoy hay equipos técnicos, tanto de la cartera energética neuquina que conduce Alejandro Monteiro, como de nuestra Secretaría de Energía Provincial que conduce Andrea Confines, haciendo trabajos técnicos para arrimarle a ambos gobernadores de cara a lo que viene, ¿no? Y creo que van a ser estos meses también clave en este sentido, y también la discusión, el diálogo y el poner arriba de la mesa estas cuestiones con el gobierno nacional, indispensable para el año que viene. Y aquí también de vuelta aparece a la memoria la tarifa diferencial con la que nacieron nuestras represas. Uh-huh. Hoy estás al frente de la vicegobernación en la provincia de Río Negro, pero también estuviste al frente del Ministerio de Economía en la provincia. Y hago esta consulta en función, aprovechando, digamos, esa experiencia respecto de cuál es el escenario económico a nivel nacional. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahora mayores restricciones a las exportaciones agropecuarias en función de la presión en el mercado interno. Como economista, como especialista, digamos, en cuestiones económicas, el haber transitado por el Ministerio de Hacienda de la provincia y en el rol de vicegobernador, ¿cuál es ese escenario que estás observando respecto de cómo están planteadas las cosas en ese terreno hoy por hoy, Alejandro? La verdad es un escenario cada vez más complejo, ¿no, Agustín? O sea, a ver, la pandemia llegó a una Argentina, porque hoy hablamos, ¿no? La pandemia perjudicó esto, la pandemia trajo tales consecuencias. La pandemia llegó a una Argentina que no era la panacea
en marzo del 2020, la Argentina no era una cuestión de solvencia, de excedente, de equilibrio fiscal o de superávit. Era un país complicado en su economía, complicado en sus finanzas, y a eso se sumó un derrumbe de la economía mundial por la pandemia. Bueno, hoy la recuperación, la reactivación que todo el mundo está queriendo enfrentar, o llamada post-pandemia, necesita de inyecciones económicas, necesita de apalancar volver a girar la rueda económica, y para eso hace falta acceder, tanto desde lo público como desde lo privado, a acceder al financiamiento o al crédito. No acordar con el Fondo Monetario Internacional significaría una catástrofe en términos económicos, ¿no? Porque quedaríamos afuera de todo escenario de inyección financiera, no solamente los públicos, sino los privados. Acordar con el fondo, que pareciera que es lo que se está dando, no falta el voto de la Cámara de Senadores, pero parecería que va con un escenario de aprobación. Acordar con el fondo tampoco soluciona absolutamente todos los problemas, sino que va a seguir existiendo una situación compleja, porque va a haber que cumplir, no con los requisitos o exigencias del fondo, sino que va a haber que cumplir con un plan económico para poder pagar esas cuotas de un préstamo, ¿no? Para hablar en criollo, hay cuotas de un préstamo para pagar en una economía o en un país que todos los años gasta más de lo que entra. Para pagarle a nuestro acreedor, algo hay que solucionar o acomodar o eficientizar para poder cumplir con ese compromiso. Lo mismo que puede ocurrir en una casa de familia, nada más que estamos hablando de 44.000 millones de dólares. Sobre todo esta situación compleja, Agustín, la guerra de Rusia, que para muchos parecía tan lejana y por televisión, entendemos, sabemos que a la vuelta de la esquina iba a tener consecuencias sobre una de nuestras principales economías regionales, como es la fruticultura. El Valle de Río Negro, Neuquén, tiene a Rusia entre uno de los mercados más importantes de destino fundamentalmente de nuestras peras, y más temprano que tarde eso se hizo notar. Entonces, creo que hay muchos frentes abiertos para solucionar. Creo que esto, hoy escuchaba las noticias temprano, el aumento del precio de los combustibles, como un coletazo también complementario de lo que está ocurriendo en el mundo por el precio del petróleo. Creo que es la Argentina que vamos a vivir, ¿no? Con el principal problema de la inflación para los argentinos, y con la necesidad imperiosa de obtener divisas, de exportar y de vender lo que mejor sabemos hacer, que es nuestra producción primaria al mundo, pero la verdad que con un equilibrio muy delicado por el frente internacional. Así que creo que y ese escenario, el arreglo con el fondo es el primer paso importante. Claro, ese escenario internacional complicado, pero también de fuerte presión en el mercado interno, ¿justifica, explica, se comparte, digamos, una mayor presión o una mayor restricción a las exportaciones del agro, como lo que está pasando por estas horas con el tema de la soja y el aceite de soja? No, yo creo que, a ver, es delicado el equilibrio de el precio internacional de commodities como es lo que produce Argentina, y poner en la otra balanza el precio en el mostrador del pan, de los productos básicos de la canasta alimentaria. Pero creo que la búsqueda de ese equilibrio no debe empezar por prohibir las exportaciones, o no debe seguir con un aumento desmedido de los derechos de exportación o las comúnmente llamadas retenciones, ¿no? Creo que no es fácil encontrar ese equilibrio, pero creo que con acuerdos acuerdo de precios en el interior del país, pero también buscando que la Argentina obtenga las divisas que necesita para la balanza comercial, es el camino, no cerrando de golpe y porrazo un domingo a la mañana las exportaciones y sorprendiendo a todo un mercado productor como es el campo en la Argentina. Claro. Palmiri, Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos, Alejandro.